Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo! El cielo resplandece a mi alrededor. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Matemas. El tema que explicaremos el día de hoy titula Líneas notables asociadas al triángulo. Y la primera línea notable que todos conocemos es la denominada cebiana. La cebiana es una línea notable que puedo trazar dentro del triángulo o también lo puedo trazar fuera del triángulo. Cuando la línea notable, en este caso la línea BP, lo trazo dentro del triángulo ABC, se denomina cebiana interior. De igual manera, cuando la línea notable trazo fuera del triángulo, en este caso la línea BQ, se denominaría cebiana exterior. Otra línea notable conocida es la famosa mediana. Y la mediana viene a ser una línea que parte de un vértice y corta al lado opuesto en dos partes iguales. Y esa línea se denomina la famosa mediana. Otra línea notable conocidos por todos nosotros es la famosa bisectriz. Y la bisectriz es una línea que parte de un vértice y corta al lado opuesto, pero partiendo al ángulo en dos cantidades iguales. Igual también esa bisectriz, si es que está dentro del triángulo, vendría a ser la bisectriz interior. Pero también puedo trazar una bisectriz exterior. En este caso, el lado AC lo estamos prolongando, ¿no? Lo prolongamos hasta el punto T. Y del punto T parte una línea que me corta al ángulo exterior B en dos ángulos iguales. Por eso la línea notable BT tomaría el nombre de bisectriz exterior. La siguiente línea notable es la famosa mediatriz, pero la mediatriz tiene una característica muy especial. No parte de un vértice, simplemente corta al lado opuesto primeramente en dos partes iguales, y formando un ángulo de 90 grados. En este caso la mediatriz viene a ser una recta que no parte por ningún vértice, siempre corta a un lado en dos partes iguales y formando 90 grados. La otra línea notable es la famosa altura, y la altura se puede trazar dentro del triángulo o también lo podemos trazar fuera del triángulo. Cuando la altura lo trazamos, en este caso la línea BH, que sería la altura, lo trazamos dentro del triángulo formando 90 grados con el lado opuesto y en un triángulo que se va a denominar acutángulo, ¿no? En un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque ninguno de sus ángulos internos va a ser mayor a 90 grados. Pero cuando yo tengo un triángulo obtusángulo, siempre la altura se va a trazar fuera del triángulo. Ya sabemos que en un triángulo obtusángulo un ángulo interno va a ser mayor a 90. En este caso prolongamos el lado AC hasta el punto L y del vértice B trazamos la altura. Por lo tanto, BL vendría a ser la altura. Ahora, vamos a analizar las propiedades aplicando las líneas notables asociadas.
Cuando nosotros intersectamos las bisectrices trazadas interiormente, ese punto en el cual se intersectan las tres bisectrices toma el nombre de incentro. Toma el nombre de incentro. Entonces, cuando me pidan hallar el ángulo formado por el incentro y los vértices del triángulo ABC, yo lo puedo calcular de forma directa. El ángulo formado por el incentro y las bisectrices va a ser igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. En este caso sería alfa medios. A ver, vamos a realizar el ejercicio número 1 aplicando la primera propiedad. Acá me está pidiendo hallar el ángulo X formado por el incentro y por el vértice A y el vértice C, en el cual esas líneas notables que forman dicho triángulo son bisectrices interiores. Entonces, si aplicamos la propiedad, el ángulo formado por el incentro tendría que ser 90 grados más la mitad del ángulo de acá. Como no conocemos, le ponemos un valor de y. Pero nos damos cuenta que esto viene a ser un ángulo plano. Y en un ángulo plano, la suma de los dos ángulos tiene que darme ¿cuánto? Tiene que darme 180 grados. De acá despejando el ángulo y, simplemente vendría a ser 180 menos 100, me da el resultado de 80 grados. Entonces ya podría aplicar la propiedad, ¿no? El ángulo formado por el incentro vendría a ser 90 grados más la mitad de y, pero en este caso y viene a ser 80 grados. Entonces sería la mitad de y. Entonces seguimos con la operación. Acá me quedaría 90 grados. ¿Y cuánto sería la mitad de 80? Simplemente sería 40. Entonces el ángulo formado por el incentro me daría el valor de 180 grados. Entonces eso sería la solución del ejercicio número 1. El ángulo formado por el incentro toma el valor de 130 grados. Vamos con la solución del ejercicio número 2. A ver, en el ejercicio número 2 me dan el triángulo ABC en el cual se ha trazado el incentro del triángulo BDC. Y aparte me dan los valores de algunos ángulos. En este caso me dice que la medida del ángulo BAC vale 60 grados. Quiere decir que BAC vale 60 grados. Quiere decir que el ángulo en el vértice A toma el valor de 60 grados. Ahora, me dicen que la medida del ángulo BCA ahora vale 50 grados. Quiere decir que el ángulo en el vértice C va a tomar el valor de 50 grados. Ahora, en el triángulo ABC, nosotros sabemos que la suma de sus tres ángulos internos tiene que darme 180. Pero ya tengo dos ángulos que al sumar me da el valor de 110. Ahora, ¿cuánto le faltaría a 110 para llegar a 180? Quiere decir que el ángulo del vértice B tendría que tomar el valor de 70 grados. Pero en el vértice B se ha trazado la famosa bisectriz. Quiere decir que 70 grados se ha partido en dos ángulos. Quiere decir que el valor de beta tendría que valer 35. Y en el otro triángulo ABD el valor de beta también tendría que valer 35. Ahora sí podría aplicar, porque me está pidiendo calcular la medida del ángulo DIC. Entonces el ángulo justamente en el incentro, como no conozco, le pongo la variable X. Ahora podría utilizar yo la propiedad, ¿no? En el cual el ángulo formado por el incentro y las bisectrices viene a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo beta.
que en este caso beta vendría a ser 35 grados. Y sería entre 2. Entonces el valor de x va a ser igual a 90 grados. ¿Cuánto vendría a ser la mitad de 35 medios? Vendría a ser 17,5. Ahora sumando 90 grados más 17,5 me da el valor de 107,5 grados sexagesimales. Por lo tanto, eso sería el ángulo formado por la bisectriz, por las bisectrices y el incentro. Eso sería la solución del ejercicio número 2. Ahora, tenemos otra línea notable, en el cual esta línea notable viene a ser las bisectrices exteriores. Tengan en cuenta que acá en este punto, este ángulo exterior se está formando por la unión o intersección de las dos bisectrices exteriores, ¿no? Ahora, ese punto toma el nombre del excentro, ¿no? La intersección de las bisectrices exteriores donde se intersectan toma el nombre de excentro. Ahora, ¿cómo yo voy a hallar ese ángulo formado por las bisectrices exteriores? Simplemente va a ser 90 grados menos la mitad del ángulo opuesto. A ver, vamos a realizar el ejercicio número 3 aplicando la propiedad número 2. En este caso me está pidiendo a mí hallar el ángulo X. A ver, este ángulo le vamos a dar un valor, le voy a dar el valor de Y. Por lo tanto, si aplicamos la propiedad, Y va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados menos, en este caso sería el ángulo opuesto. ¿Y cuánto vendría a ser el ángulo opuesto a Y? Simplemente vendría a ser este ángulo. Pero nos damos con la cuenta que acá se ha formado un ángulo llano. Por lo tanto, en un ángulo llano todo vale 180. Si ya tengo 70, ¿cuánto le falta a 70 para llegar a 180? Le faltaría 110 grados. Ahora sí, tendría que ser la mitad de 110 grados. Ahora, efectuando eso, acá me quedaría 90 grados. ¿Y cuánto vendría a ser la mitad de 110? Vendría a ser 55. Por lo tanto, el valor de Y, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 90 menos 55? Me daría 35 grados. Pero eso no es mi respuesta. A mí me están pidiendo calcular el valor de X. Ahora sí, en la figura ya sabemos que acá también se ha formado un ángulo plano. Entonces, quiere decir que Y más X tiene que darme 180 grados. Pero el valor de Y ya lo hallé. En este caso me salió 35 grados. Entonces 35 más X va a ser igual a 180. Entonces el valor de X vendría a ser 180 menos 35. ¿Cuánto sería mi respuesta? Mi respuesta sería 145 grados. Y eso sería la solución del ejercicio número 3 aplicando la propiedad número 2 de líneas notables. En el ejemplo número 4 también vamos a aplicar la propiedad de líneas notables, la propiedad número 2. A ver, ¿cómo reconocer? Porque acá se han trazado dos bisectrices exteriores. La primera bisectriz exterior y esto sería la segunda bisectriz exterior. Y acá se ha formado un ángulo que no conocemos y que lo vamos a denotar con la letra Y. Ahora, por la propiedad número 2, ese ángulo Y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ¿cuánto?
a 90 grados menos el ángulo opuesto a Y. ¿Y cuál sería el ángulo opuesto a Y? Sería el ángulo de 70 grados. Pues acá tendría que sacarle la mitad a 70 grados. Vamos a efectuar, en este caso me quedaría 90 grados. ¿Y cuánto sería la mitad de 70 grados? Me da como respuesta 35. Ahora, operando 90 menos 35, me daría un valor de ¿cuánto? De 55 grados, ¿no? Eso sería el valor del ángulo Y. Pero ahora me está pidiendo calcular el valor de X. Ahora yo podría trabajar con el triangulito, ¿qué? Con el triangulito E, D y F. Y en el triangulito EDF, la suma de los tres ángulos internos, ¿cuánto tiene que darme? Tiene que darme 180. Por lo tanto, voy a sumar, en este caso sería 70 grados más Y. Pero Y ya lo hallé y su valor que he obtenido es de 55 grados. Por lo tanto, sería 70 más 55 y más el tercer ángulo que vendría a ser 5x. Y eso a qué va a ser igual al valor de 180 grados. Ahora voy a reducir términos. ¿Cuánto sería 70 más 55? Me daría 125 grados. Y acá sería igual a 5x y equivalente a 180 grados. Despejando 5x, este 125 pasa restando. ¿Y cuánto sería 180 menos 125? ¿Cuánto sería? Sería 55 grados. Y de acá el valor de X, entonces, ¿cuánto tendría que salirme? 55 entre 5 sería 11 grados. Y eso sería la respuesta del problema número 4. Vamos con la tercera propiedad de líneas notables, en el cual se forma por la intersección de una bisectriz exterior y una bisectriz interior, ¿no? Tenemos la bisectriz interior y tenemos la bisectriz exterior, y la intersección de dichas bisectrices forman un ángulo, y ese punto donde se cortan toma el nombre de excentro. Si es que yo quisiera calcular cuánto vale ese valor del ángulo formado por una bisectriz interior y una exterior, simplemente va a ser la mitad del ángulo adyacente al vértice A, ¿no? Entonces simplemente este ángulo va a ser la mitad del ángulo adyacente al ángulo A. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 5 aplicando la propiedad de ángulo formado por bisectriz interior y bisectriz exterior. En este caso me está pidiendo calcular el valor de X. Ahora, X está expresado como 5X. Entonces lo que yo tendría que hallar primeramente vendría a ser este ángulo. Como no conozco, yo le voy a dar una letra, le voy a dar el valor de Y. Ahora, Y va a ser igual a la mitad de este ángulo, pero este ángulo tampoco lo conozco. Pero sabemos que es un ángulo plano, y en un ángulo plano la suma de los dos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Si ya tengo 140, simplemente le falta 40 grados para llegar a 180. Ahora sí ya podría aplicar la propiedad. Entonces, aplicando la propiedad, simplemente el ángulo Y va a ser igual a la mitad de 40 grados. Entonces el valor de Y tuvo que ser 20 grados. Pero a mí me piden calcular el valor de X.
Pero vean en la figura que tanto y más 5x vienen a ser complementarios porque el ángulo principal es de 90 grados. Como y, ya lo acabo de hallar, vale 20 grados, ¿cuánto le falta a 20 para llegar a 90? Este angulito tendría que tomar el valor de 70 grados. Ahora podría trabajar entonces en la figura en el cual 5x aquí lo voy a igualar a 70 grados. Y de acá despejando la variable x, tendría que dividir 70 entre 5. ¿Y cuánto me da ese valor? Simplemente ese valor me daría que el valor de x es 14 grados. Y eso sería la solución del ejercicio número 5 aplicando la propiedad de ángulo formado por bisectriz interior y bisectriz exterior. Vamos con la solución del ejercicio número 6 aplicando la propiedad de líneas notables del ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. En este caso, acá tengo una línea notable que la estoy resaltando y viene a ser la bisectriz interior, Y también tengo una bisectriz exterior que parte del vértice C. Entonces, la intersección de la bisectriz interior y la bisectriz exterior me daría este angulito de acá. Como no lo conozco, le voy a poner el valor de y. Ahora sí, yo podría aplicar la propiedad para hallar ese ángulo formado por la bisectriz interior y exterior. Aplicando la propiedad número 3, ese ángulo y va a ser la mitad del ángulo de 50 grados. Entonces acá tendría la mitad del ángulo 50 grados. Por lo tanto, el ángulo y tomaría el valor de 25 grados. Pero a mí no me están pidiendo el ángulo formado por la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Me está pidiendo hallar el valor de x. Pero se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? En el cual lo estoy sombreando de color verde, en el cual se ha formado un triángulo rectángulo, en el cual un ángulo es 90 grados. Por lo tanto, de la figura, el valor del ángulo y más el valor del ángulo x tienen que ser complementarios. Quiere decir que tienen que sumar 90 grados. Pero el ángulo y ya lo hallé. Me salió 25 grados. Y acá sería más x y es igual a 90 grados. De acá despejando el valor de x, ¿cuánto sería 90 menos 25? Me daría el resultado de ¿cuánto? De 65 grados. Y eso sería la solución del ejercicio número 6 aplicando la propiedad de ángulo formado por bisectriz interior y bisectriz exterior. Vamos con algunas propiedades adicionales en las líneas notables, ¿no? Acá tengo el ángulo X formado por las dos bisectrices interiores. Entonces, ese ángulo formado por las dos bisectrices interiores va a ser la semisuma de los otros dos ángulos. En este caso, el ángulo A y el ángulo B. Vamos a resolver el problema número 7 aplicando la propiedad adicional número 1. En este caso me están pidiendo hallar el valor del ángulo X. Ahora, aplicando la propiedad 100 grados, en este caso para mí vendría a ser el valor de X. Entonces, aplicando la propiedad, 100 grados va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la semisuma de este angulito que tome el valor de 70 y el valor de X. Va a ser la semisuma y sería sobre 2. Ahora vamos a despejar la variable X. Este valor de 2 pasa al otro miembro multiplicando.
Entonces, ¿qué me quedaría en el primer miembro? 70 más x. ¿Y cuánto sería 2 por 100? Sería 200. Ahora vamos a despejar el valor de x, 70 grados, pasa al otro miembro restando. ¿Y cuánto sería 200? Menos 70, la respuesta vendría a ser 130 grados. Y eso sería la respuesta del problema número 7 aplicando las propiedades adicionales. La segunda propiedad adicional sería cuando tengo este tipo de configuración y me piden hallar el valor de x. En este caso, ese ángulo se está formando por la intersección de las dos bisectrices interiores formando este tipo de configuración. Y para hallar este ángulo formado, simplemente va a ser la semisuma de los ángulos M y N. Entonces, ¿cuándo yo voy a aplicar esta propiedad? Cuando tenga la misma configuración. En este caso, en el problema número 8, me piden hallar el valor de x. Por lo tanto, aplicando la propiedad, el valor de x vendría a ser a la semisuma de este ángulo que vale acá 50 grados más este ángulo que vale acá 40 grados y todo sobre 2. Efectuando, arriba me quedaría 90 grados sobre 2, en el cual el valor de x hallado sería 45 grados. Y eso sería la solución del ejercicio número 8. Entonces, hemos terminado la solución de ejercicios correspondientes al tema de líneas notables. No olviden dar su like para unos próximos temas en el curso de matemática. Conmigo sería todo. Hasta un nuevo video. Gracias.